Mis queridos hermanos y amigos, nosotros en este mes de septiembre, como usted sabe, estamos celebrando el 30 aniversario de la organización oficial formal de nuestra iglesia. Así que estamos de fiesta, ¿verdad? Por este aniversario, y por tanto estamos nosotros pensando, hablando, orando por la iglesia. Por la iglesia. No se le olvide, para que nadie le pase por la mente, cuando hablamos de la iglesia no es el edificio, es la gente. Esa es la iglesia. El edificio es solo eso, un edificio en el que nos reunimos, gracias al Señor que lo tenemos, ¿verdad? No es el más grande, pero gracias al Señor que lo tenemos. Pero la iglesia es la gente, las personas, la congregación, el grupo de los creyentes en Jesucristo. Y este grupo es el que está cumpliendo 30 años de organizado formalmente. Y por eso estamos hablando de la iglesia, orando por la iglesia y meditando lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Estamos repitiendo una frase durante este mes que dice: prediquemos y enseñemos en público y en las casas. ¿Quieres decirlo conmigo? Prediquemos y enseñemos en público y en las casas. Eso era lo que hacían los primeros cristianos, particularmente el apóstol Pablo. Ahí en Hechos 20:20, yo les dije que recuerden ese versículo porque es fácil de recordar, porque es 20:20. Pablo dice que esa fue su ocupación siempre: predicar y enseñar. ¿Dónde? En público y en las casas. Y en las casas. ¿Por qué en las casas? Porque todo el mundo sabe, y la tradición y la costumbre es reunirnos en una iglesia, muchas personas, para en público predicar la palabra de Dios. Pero ¿por qué en las casas? Bueno, la semana pasada estábamos hablando, en particular, el tema de la semana pasada era una comunidad especial. Una comunidad especial. Y estábamos diciendo que el Señor nos salvó para que seamos parte de una comunidad especial. Ahora, tal vez alguien que no estuvo la semana pasada y no escuchó lo que hablábamos, dice: una comunidad, la comunidad. Comunidad es la ciudad donde yo vivo, la gente a mi alrededor, los que veo todos los días en la calle, en el mercado, en el trabajo. Sí, eso es una comunidad, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí no estamos hablando ahora de eso. Dice: el Señor nos salvó para que seamos parte de una comunidad, no una cualquiera, sino una comunidad. ¿Cómo? ¿Cuál es esa comunidad especial de la que estamos hablando? ¿Cuál es? ¿Está ahí? Su iglesia. La iglesia es una comunidad, es la comunidad de los creyentes en Cristo. Y el Señor te salvó con el propósito y el plan de que tú fueras parte de una comunidad. Dios no salvó a nadie para que fuera un cristiano solitario. Repito, y cuando digo solitario, no estoy diciendo que no va al trabajo, que no va a la escuela, que no va con los amigos. Esa parte todo el mundo la entiende y a todo el mundo le cae bien. Estamos hablando solitario en el sentido de que no forme parte de una iglesia, de una congregación. Eso nunca es el plan del Señor. El plan del Señor es que seamos parte de una comunidad especial que es su iglesia. ¿Sí entendimos eso? Bien. Hoy nosotros vamos a estar hablando de otro tema. El tema de hoy se llama la estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús. Dice el Señor ahí en Efesios 2:19: por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son, ¿de qué? De la familia de Dios. Quiero que se fijen especialmente que el apóstol Pablo usa esta palabra aquí metafóricamente, hablando de la iglesia, y usa la palabra familia. Eso no es por gusto, eso no es un invento de Pablo ni de un predicador. Es la intención de Dios que la iglesia sea su familia, su familia. Eso tiene que ver también con la estrategia de Jesús, que ahora vamos a explicar. Vamos a orar. Y ahora, Señor, rogamos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu mensaje, tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Señor, necesitamos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, la iglesia, esto de la iglesia fue una idea del Señor. La iglesia no lo inventaron los seres humanos, no, lo siento si eso es lo que te han enseñado por ahí.
La iglesia es la única institución, aparte del matrimonio y la familia, es la única institución que fue ideada, diseñada y fundada por el Señor Jesús. Él mismo dijo que Él prometió que la iba a construir, a edificar. La iglesia, acuérdate que la iglesia no es el edificio, sino son las personas. Él dijo allí a los discípulos, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo dijo el Señor. Edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia. Ahora todo el mundo sabe que cuando una persona o un grupo de personas va a construir algo, antes de empezar a construir, ¿qué tiene que tener? Bueno, tiene que tener dinero, pero antes, no es eso lo que quería decir. Antes de empezar, no me digan los cimientos. Antes de empezar a hacer nada allí, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener los planes y los planos. Hay idiomas donde las dos cosas se dicen de la misma palabra, pero en español son dos cosas diferentes. Los planes generalmente se tienen aquí y los planos se tienen dibujados en unas hojas de papel. Pero ambas son, ¿verdad? Cuando nosotros todavía no hemos construido, pero ya nos estamos representando lo que vamos a hacer. El Señor dijo que Él iba a edificar o construir esta comunidad especial, esta familia de Dios. Y ya Él tenía sus planes, Él tenía su estrategia para fundar y expandir el reino de Dios a través de la iglesia. Esa era su idea. Cuando unos arquitectos dicen vamos a construir aquí un parque, es porque dicen este parque va a servir para la recreación, para que si los niños, para que si los jóvenes, para que si los adultos, y con ese propósito lo diseñan y lo hacen. Tal vez en otro lugar dicen aquí vamos a construir un mall, un gran centro comercial. ¿Con qué propósito? Con que vengan muchos, ¿verdad? Y pongan ahí sus negocios, sus tiendas, sus restaurantes y todas las cosas, y pueda haber mucho movimiento de público y demás. El Señor construyó o dijo que iba a construir su iglesia con el propósito de extender el reino de Dios a través de ella. Esa fue su estrategia. Y desde el principio Él empezó a usar su estrategia. Yo no sé si puede leer aquí, después lo vamos a ver más grande, cuál fue la estrategia de Jesús. La estrategia de Jesús para su iglesia estaba basada en el pastor, y esta palabra, ¿qué cosa es? Bueno, es una palabra griega. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, la palabra oikos. Se traduce muchas veces casa, pero no solamente se usa para casa físicamente, la casa de piedra, de bloques, pero también se usa para hablar de la familia. A veces, y en español también en la Biblia, cuando a veces tú ves que dice casa, se refiere a la casa de piedra, pero a veces dice la casa de David, se refiere a la familia. Ese es el oikos. La estrategia de Jesús para su iglesia estaba basada en el oikos. Y lo puse así porque, con toda intención, eso incluye tanto la casa de piedra, donde vive la familia, como la familia que vive dentro. ¿Ok? Pastor, ¿de dónde se sacó eso? Que Jesús, la estrategia de Jesús tenía que ver con las casas y la familia. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a estar viendo que Jesús mismo, todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él ministró en las casas. En las casas. El ministerio de Jesús se desarrolló básicamente en las casas. Algunas veces sí ministró públicamente en lugares abiertos, pero su ministerio tuvo muchas veces lugar en el contexto de una casa con una familia. Cada vez que tú lees ahí en la Biblia que dice que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando, enseñando y sanando, ¿qué tú te creías? ¿Que Jesús estaba así en el medio del campo, en el medio? No, eran las ciudades y las aldeas. ¿Y en qué parte de las ciudades y las aldeas Jesús hacía todo eso? En las casas de la gente. Así que cuando tú leas allí en la Biblia otra vez, casi todas esas ocasiones donde aparece Jesús ministrando, enseñando, predicando, si te lo imaginaste en un púlpito, en un lugar, estás perdido. Si te lo imaginaste en el medio del monte, en medio del campo, también, porque allí no está la gente. ¿La gente dónde está? En las casas. Jesús estaba predicando en las casas, enseñando en las casas. Sus parábolas muchas veces las dijo en las casas.
Y hasta sus milagros muchas veces los hizo en las casas, porque dice la Biblia que la gente le traían los enfermos a la casa. Dice la Biblia, fíjate en eso la próxima vez. Él llamó a sus discípulos para que estuvieran con él como una familia. Dice ahí en Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De ese modo, el grupo de los discípulos y él se iban formando como una familia. Él se consideró a sí mismo como un padre de familia para todos ellos, y así lo dijo en algunas ocasiones. Así vivieron por poco más de 3 años. Buena parte de ese tiempo su base de operaciones estuvo en una casa. ¿En qué ciudad? Pues déjame preguntar, a ver si tú realmente has leído con atención ahí los evangelios. ¿En qué ciudad fue donde mayormente estuvo la base de operaciones de Jesús mientras ministró aquí en la tierra? Y no me digas que en Jerusalén, porque no fue Jerusalén. Él iba a Jerusalén de visita. En Nazaret se crió, pero cuando ya él fue a empezar su ministerio, él salió de allí. Y fue a Nazaret una vez y por poco lo apedrearon. ¿Se acuerdan? Lo querían matar, porque él se escapó. ¿Cómo fue, Marisa? Capernaum. Capernaum, que en aquella época era una ciudad bastante importante a la orilla del mar de Galilea, con mucho movimiento de pescadores, de pesca, de comercio y demás. En esa ciudad fue donde Jesús puso, vamos a decir, su base de operaciones. Lo que se llama en inglés el headquarter. Allí estaba. Y era en una casa. ¿Ok? En una casa. Hay muchos versículos aquí, pero yo no los vamos a leer todos, solamente uno. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, porque sabes que él a veces iba por los pueblos y las aldeas, pero siempre regresaba. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó, ¿qué cosa? Que estaba en casa. O sea, la gente escuchó, ya Jesús está, ¿dónde? En la casa. ¿Qué casa? Aquella casa donde Jesús estaba. No sabemos de quién era la casa. Muchos creen que era la casa de Pedro y Andrés, que eran hermanos. Es posible que haya sido. A mí no me interesa de quién haya sido, a nombre de quién estaba la casa. El caso es, yo sé que no era propia de Jesús, porque Jesús no tenía casa, pero esa fue la casa que él usó muchas veces. Convivió con aquel grupo disímil, tan diferente de los 12, y había varias mujeres en el grupo, y les enseñó a vivir en comunidad. En aquella casa y demás, modeló delante de ellos la manera en que debían vivir. Date cuenta que ellos observaban a Jesús no solamente mientras Jesús enseñaba. Ellos observaban a Jesús mientras dormía, cuando se levantaba por la mañana, cuando comía. Todo el tiempo, porque convivieron juntos. Muchas veces Jesús actuaba, o sea, hacía las cosas y después les explicaba. Y les explicaba porque ellos lo veían y a veces ellos después le preguntaban, maestro, ven acá. Y entonces Jesús aprovechaba y les explicaba. A aquel grupo complicado les enseñó que las personas que estaban fuera de la comunidad cristiana los iban a reconocer como sus discípulos por el amor que se tuvieran los unos a los otros. Juan 13:35. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros. Algunas de sus enseñanzas, como parábolas, por ejemplo, él las impartió, las dio en el contexto de una cena en una casa. ¿Te has fijado cuántas veces pasa eso en la Biblia? Muchas de las enseñanzas que dio Jesús no era solo que eran en una casa, sino que era comiendo. Acuérdate que las cenas en aquella época, en la antigüedad, no solamente allí, sino en todo el imperio romano y demás, las cenas eran un acontecimiento social. La gente se reunía y no solo era, generalmente no eran una o dos personas, era la familia, eran los empleados, los trabajadores de la casa, muchas veces había invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se reunían para comer y una comida podía durar 2-3 horas. Porque ellos no estaban comiendo todo ese tiempo. Ellos comían un poco, reposaban ahí y conversaban. Los ricos, tú sabes, entonces traían unos músicos y qué sé yo, pero los pobres que no tenían esos músicos, pero conversaban. Gracias al Señor no había en aquella época redes sociales, ni teléfonos, sino en lo que comían y esperaban los otros platos. Ni hablaban, todo el mundo así.
Gracias a Dios no había eso. Y entonces la gente conversaba. Esa era la época en que la gente conversaba en la casa, en la familia. Y así después volvían a comer. Y después volvían a conversar. Y después comer y conversar. Y así estaban 2 y 3 horas para comer. Era otro ritmo de vida también, ¿verdad? Si te dicen ahora que todos los días hay que dedicar 3 horas a las comidas. Ok. Pero muchas veces en esas comidas, en esas cenas, fue, mientras conversaban, fue que Jesús explicó sus parábolas, sus historias aquellas hermosas. Muchas veces, yo te recomiendo que leas los evangelios en estos días y marques cada vez que tú veas que Jesús está enseñando en una casa, predicando en una casa, contando una parábola en una casa. Incluso le traen a la casa a los enfermos para que él haga los milagros y las sanidades en la casa. Anótalo y haz marquitas para que tú puedas ver. Dice en Lucas 14:1, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Lo invitaron y él fue. Ellos lo observaban atentamente y dice un poco más adelante, les dijo esta parábola. Lo invitaron a comer allí y Jesús fue, porque tú sabes, él sabía, yo voy allí, pero no solo que tengo comida gratis, sino que me van a tener que escuchar. Y entonces allí les contaba una parábola. Algunos casos que recordamos, por ejemplo, en la Biblia, y yo sé que usted se va a acordar, fue cuando las veces que Jesús fue a casa de Marta, María y Lázaro, ¿te acuerdas? Es en la casa de esta familia. Y fue su base, vamos a decir, su segunda base de operaciones, cerquita de la ciudad de Jerusalén. A él no le gustaba quedarse en la ciudad de Jerusalén, pero entonces, cuando estaba en Jerusalén de visita, iba por las noches a Betania, que era una aldea pequeña, pero muy cercana. Hoy diríamos un suburbio de Jerusalén. De hecho, el lugar donde estaba Betania, hoy en día se lo tragó la ciudad de Jerusalén, allí en Israel, porque es muy grande. Pero allí entonces, en casa de Marta, María y Lázaro, era donde Jesús paraba. También sabemos que Jesús estuvo y enseñó en casa de Mateo, ¿te acuerdas? Cuando Mateo decidió seguir a Jesús, hizo una cena para sus amigos y qué sé yo, Jesús fue allí. Y vinieron los fariseos, protestaron toda aquella historia. En casa de Zaqueo en Jericó, ¿te acuerdas? Le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús no dijo, estoy en Jericó, voy a predicar en medio de la calle. No. Él mismo se buscó ¿dónde? En casa de Zaqueo. Y allí en una cena, allí él enseñó. Mira, yo sé que esto está muy pequeñito, pero yo quise poner esto aquí y después yo lo voy a compartir en las redes sociales para si tú quieres después estudiarlo, buscarlo, si le quieres ahora sacar una fotografía o lo que tú quieras. Pero dice que este es un vistazo del ministerio de Cristo en las casas. Ahí están los pasajes bíblicos que muestran a Jesús ministrando en casa de Pedro, en casa de Mateo, en casa de Zaqueo, en casa de Lázaro, Marta y María, en la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, sanando 2 ciegos en una casa, en casa de Simón el leproso, enseñando a sus discípulos en una casa, perdonando y sanando a una persona paralizada en una casa. ¿Te acuerdas en que bajaron por el techo? Era en una casa. Jesús en el hogar de un fariseo. Y finalmente Jesús instituyendo la última cena. ¿Dónde? En una casa. Fue en una casa. Como dice un escritor, el reino que Cristo inauguró no dependía de edificios adornados o de estructuras jerárquicas. No dependía de edificios bonitos. Era un reino espiritual que entraba en los corazones y en las mentes de las familias en sus casas. Los judíos querían un despliegue de poder y de fuerza, pero Cristo eligió hacer la diferencia transformando de adentro hacia afuera. Y por eso su estrategia no era ahí en medio de la plaza pública hacer una cosa grande. No lo hizo. Su estrategia era trabajar con la gente en las, ¿dónde? En las casas. Es curioso que, vamos a decir, en el pico de la fama de Jesús, que tuvo su pico, después bajó, porque empezó la oposición, pero tuvo un pico de fama, cuando unas 5,000 personas o más quisieron seguirlo y hacerlo rey,
¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Salió huyendo de allí? A veces tú digas, oye, pero qué oportunidad perdió. Pero es que esa no era la estrategia de Jesús. Prefirió seguir ministrando a su grupo familiar de 12 hombres y unas cuantas mujeres. Generalmente fue a ellos a los que le explicó sus parábolas. Como dice en Marcos 7, una vez en la casa, después de haber dejado a la gente, sus discípulos le preguntaron el significado de lo que acababa de decir. O sea, Jesús había contado unas parábolas para mucha gente, terminaron, fue para la casa, sus discípulos fueron con él y cuando ya estaban ahí, los discípulos dijeron, ok, maestro, ahora explícanos, por favor. Y entonces allí en la casa, él les explicaba la parábola. Se enfocó en un grupo pequeño, con relaciones cercanas y responsables, y no en las multitudes. Jesús nunca enfocó su ministerio en las multitudes. Nunca. Pastor, pero él alimentó una vez a 5,000 personas. Sí, y es la historia que te estoy haciendo. Que después esas 5,000 personas quisieron seguirlo y quisieron convertirlo en rey y él se fue. Y después tuvo palabras fuertes para ellos porque le dijo, ustedes me buscan no por nada, sino porque comieron y se llenaron la barriga. No, Jesús no le interesaban las multitudes. Su estrategia era en las casas, con las familias. Con su nueva estrategia, él estaba enseñando la idea de que la iglesia iba a ser la nueva familia, repita familia, la nueva familia de Dios. La iglesia iba a ser precisamente eso, como una familia, la nueva familia de Dios. Jesús ministró en las casas. En segundo lugar, Jesús envió a los suyos a hacer ¿qué cosa? A establecerse en lo que ministraban. ¿Dónde? En casas. Jesús, tú sabes que seleccionó 12, ¿verdad? ¿Sabes? Para enviarlos. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado. No quiere decir otra cosa. Por cierto, es lo mismo que la palabra misionero. Apóstol y misionero significan lo mismo exactamente. Apóstol es una palabra griega que viene de apostelo, que significa enviar. Misionero viene del latín, del verbo mitere, que significa enviar. Apóstol y misionero es lo mismo. Cuando él seleccionó a aquellos 12 apóstoles o misioneros, mira lo que les dijo. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y hagan ¿qué cosa? Quédense en su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgan de ese lugar. Quiere decir, ahí se van a quedar. Ahí, en esa casa, que los reciban, ahí quédense. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Después, más adelante, dice la Biblia que el Señor seleccionó no a 12 ya, sino a ¿cuántos? ¿A quién sabe el número? 70 de sus seguidores. Y también los envió para abarcar todavía más espacio, más área. 70 personas los envió de 2 en 2. Y mira lo que les dijo a los 70. Tengo que leerlo por acá. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 discípulos. Es posible que lo de 70 sea para redondear el número, pero sea 72 discípulos. Y los envió de 2 en 2 para que llegaran antes que él a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir. Mira lo que les dijo. Cuando lleguen a una casa, primero saluden y digan paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, la recibirá. Pero si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en la misma casa. Coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Mira lo que dice aquí. Oh, espérate. Mira lo que dice aquí ahora. No anden de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo y los reciban bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero todo eso, ¿dónde? En una casa. Y no en 25 casas, en una casa, donde los reciban. Es más, les dijo clarito, no anden de casa en casa.
es en una casa. Allí los recibieron, allí los acogieron, allí hagan su centro de operaciones allí. Esas casas no iban a ser sencillamente un local en donde ocasionalmente iban a reunir a la gente para difundir el mensaje. No. Se iba a tratar de familias preparadas divinamente para recibir el evangelio y que dispondrían sus casas como base de operaciones para el reino de Dios. Tanto los 12 como los 70 fueron instruidos por Jesús a quedarse en la casa en la que los recibieran, a no andar moviéndose, así mismo dice, de casa en casa. Seguramente para no solo proclamar el evangelio, porque, tú sabes, contar el evangelio de Cristo lo podían hacer en esta casa a las 10 de la mañana, en esta a las 12, en esta a las 2 de la tarde, en esta a las 4 de la tarde y en aquella a las 6 de la tarde. Contar el evangelio. Sí. Pero es que esa no era la idea. La idea era que se quedaran allí para allí edificar una comunidad de fe. Y eso no se puede hacer en una hora y en dos. ¿Verdad que no? Construir una comunidad llamada la iglesia lleva tiempo. Por eso quería que se quedaran en aquella casa. Tiempo después, luego de Pentecostés, en el libro de los Hechos, esa fue la estrategia que siguieron los primeros cristianos. Pero de eso vamos a hablar otro día. De eso vamos a hablar la semana que viene. Por último, Jesús ya vimos que Él empleó la estrategia de ministrar en las casas. Pero además vimos que Él instruyó y envió a sus discípulos a hacer lo mismo. A buscar una casa y allí ministrar en una casa. En tercer lugar, Jesús prometió su presencia en los grupos, en las casas. La primera ocasión en que Jesús explicó algo acerca de cómo debía ser la vida en medio de la iglesia, en medio de la comunidad cristiana, y la llamó iglesia, Él no estaba hablando allí de una multitud. Puedes buscar en la Biblia para que veas. Él allí estaba hablando de cuántas personas. ¿Alguien recuerda? La pista fue la primera vez que Jesús habló de la manera de convivir en la iglesia, algunas reglas allí importantes, y la llamó iglesia. ¿De cuántas personas estaba hablando? 2 o 3. ¿Verdad que esa no es la idea que tenemos cuando pensamos en una iglesia? Es más, si estamos un día de visita en un lugar y pasamos por una iglesia y vemos 2 o 3 personas adentro del edificio, ¿qué pensamos? ¿Qué esto no sirve? Me voy de aquí. Pero ve que el Señor no piensa como nosotros. Cuando Él habló de iglesia ahí en Mateo capítulo 18, Él dijo explícitamente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo? Ahí estoy yo. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario en Cuba, en aquel tiempo era la costumbre, la norma, los estudiantes desde que empezábamos, desde la primera semana que empezábamos, nos asignaban una iglesia pequeña. Muchas veces había que trasladarse sin transporte ni nada, era difícil para llegar a ella. Y allí teníamos que trabajar bajo la supervisión de un pastor de experiencia, pero teníamos que trabajar allí por lo menos por un año. Cuando yo empecé en el seminario me asignaron una iglesia pequeña en la que estuve trabajando 2 años. Cuando yo llegué a aquella iglesia, para mí fue una experiencia rara. No solo porque el edificio era un edificio viejo, gracias a Dios ya tiene un edificio mucho mejor. Pero olvídate de que era un edificio viejo, porque ese no es el punto. El punto es que la puerta de entrar, ellos la tenían, hasta la idea, estaban en el culto, en el servicio allí, ellos la tenían semicerrada. ¿Saben esta costumbre en Cuba en muchas casas? Con un ganchito de metal, un aldabo así enganchado, de manera que queda como con una separación así. No está cerrada herméticamente, pero tampoco está abierta. Está semicerrada, una separación así con un ganchito.
La casa de mi abuela siempre estaba así. Así tenían ellos la puerta mientras estaba el servicio. Usted quitaba el ganchito y abría. ¿Y cuántas personas había dentro? 2 o 3. Y eran mayormente personas muy mayores. Por eso dejaban la puerta medio cerrada, porque ellos tenían hasta miedo de alguien que pudiera entrar y de cosas, porque ellos eran personas mayores. Esa fue la iglesia donde yo empecé a trabajar. Pero yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que yo me encontré allí. Yo creo que todos ya, aquellos ya están con el Señor. Pero puedo recordar a Cristina, Josefina, Enrique, personas muy valiosas. A otra pareja que después me voy a acordar el nombre, pero tremendos ellos, personas mayores estoy hablando, muy fieles al Señor por muchos años. Y lo mejor es que si creemos lo que dice el Señor, allí, además de esas personas, ¿quién más estaba? Estaba el Señor. Porque ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Vamos a recordar el pasaje. Vamos a recordar el pasaje. Jesús estaba diciendo, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante ¿qué? La iglesia. Acuérdate que está hablando de la iglesia. Y dice ahora, también les dijo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Así que en ese mismo pasaje Jesús les prometió algo que en ese momento iba a sonar muy raro, porque ellos estaban viendo a Jesús allí sentado, y de pronto Jesús les dice, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí. Tú sabes, ellos dirían, pero si estás aquí, ¿cómo vas a estar allí? Ellos no estaban entendiendo todavía lo que iba a pasar después, que Jesús iba a morir, iba a resucitar, etcétera, etcétera. Ellos no estaban claros todavía. Pero Él prometió su presencia en cada uno de esos grupos. De forma parecida, luego de su muerte y resurrección, cuando le encargó la gran comisión a sus seguidores acerca de hacer discípulos, bautizar y enseñar, que por cierto, todas esas tareas, ¿dónde las iban a hacer los discípulos? En casas. Ahí entonces, Él no les aseguró poder. Yo les estoy dando poder para que ustedes tengan poder. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿qué dijo en Mateo 28, versículo 19 y 20? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder es de Cristo. Pero entonces, ¿qué dijo después al final? Y yo estoy con vosotros todos los días. O sea, el poder lo tiene Él, pero Él prometió, ¿qué cosa? Que iba a estar con nosotros. El poder lo sigue teniendo Él, no nosotros. Pero Él está con nosotros mientras cumplimos con su comisión. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ya estoy terminando. El apóstol Pablo explicó que esos grupos pequeños, llamados iglesias o cuerpo de Cristo, tienen como cabeza ¿a quién? A Cristo. Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y de qué iglesia estaba hablando Pablo ahí a los colosenses? ¿De una multitud de 2,000 personas en un templo como hoy en día hay por ahí? No, en aquella época eso no existía. ¿Qué era lo que existía? Grupos pequeños en casas. Punto. Pregunté la semana pasada a ella que me dijo, ¿se reunían en la sinagoga? Ya yo les dije, no se podían reunir en la sinagoga, los hubieran botado de allí al momento. Se reunían en casas. Pues lo que hizo Jesús fue a lo que envió a sus discípulos a hacer, y eso fue lo que ellos hicieron después. Y a esas iglesias pequeñas en casas, el apóstol Pablo les está diciendo que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Esos grupos pequeños, aunque sean 2 o 3, son entonces el cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, Señor. Esos grupos, aunque sean 2 o 3, son el cuerpo de Cristo. Y Él está presente en medio de ellos cada vez que se reúnen en su nombre. No importa si solo son 3.
No importa que aquella iglesia donde yo fui asignado, lo que tenía era 4 o 5 personas. Allí estaba el Señor, cumpliendo sus promesas. Porque ese grupito pequeño era una iglesia. Concluyendo, mis hermanos, el Señor se aseguró de instruir a sus seguidores para que esa estrategia de Él la continuaran ellos. La misma estrategia que Él usó cuando estaba ministrando y que les enseñó a usar cuando los envió. Grupos pequeños en casas, que esa es la palabra griega oikos, tomando como núcleo a la familia y sus relaciones más inmediatas. Recuerde que cuando se hablaba en esa época de familia, no era papá, la mamá y los hijos, pero eran los criados, los empleados, y podían ser los amigos. Todo eso era parte del oikos, de la casa, de la familia. Luego Jesús les prometió su presencia poderosa en cada uno de esos grupos, por pequeños que fueran, mientras llevaban a cabo sus propósitos. De manera que esto que hemos hablado no se trata de una estrategia diseñada por el pastor tal o el escritor más cual. No, se trata de la estrategia misma de Jesús para la edificación de su iglesia y la extensión de su reino.